La identidad exacta de SCP-001 no ha sido confirmada debido al gran número de posibilidades que le dan origen. Numerosos investigadores del SCP han intentado categorizar y describir al SCP-001 de la forma más precisa posible. Sin embargo, todavía hay muchos casos y muchas historias que podrían aplicarse a SCP-001. Cuando amanece es un cuento que fue localizado en el diario de un oráculo pasado. Se cree que este cuento, de ser cierto, fue transmitido al oráculo por una fuente desconocida del futuro. Cómo se transmitió exactamente esta información aún no se ha determinado. Si esto es una advertencia para cambiar nuestro futuro, todavía está por determinarse. Bienvenido nuevamente a SCP Expuesto. Hoy te traemos a SCP-001, un escenario XK del fin del mundo. Es incierto si los detalles de este posible evento futuro son verdaderos o falsos. Será el espectador quien lo decidirá. La clasificación actual de SCP-001 es un polígono, lo que significa que no hay esperanza de contención. SCP-001 es la designación dada al Sol después de un evento con fecha desconocida que provocó 6.800 millones de víctimas en las primeras 24 horas. El efecto SCP-001 no parece ser resultado de la exposición a los rayos ultravioleta, sino a la luz del espectro visual. El efecto está presente de forma similar en la luz de la Luna. Al entrar en contacto con la luz visible producida por el Sol, los organismos vivos se licúan, y el efecto se extiende hasta que todo el organismo se convierte. Visualmente, esto recuerda a la cera derretida. El tiempo que tarda depende en gran medida del nivel de exposición y del tamaño del organismo. A pesar de la reestructuración, los organismos vivos no parecen fallecer en ningún momento. Al completarse la transmutación, estos organismos SCP-001-A obtienen una consistencia gelatinosa. Las plantas suelen permanecer físicamente inestables, pero siguen siendo capaces de realizar la fotosíntesis y siguen produciendo oxígeno. Los organismos capaces de volar pierden la capacidad de hacerlo y la población de aves se ha reducido significativamente debido a la muerte por impacto. Otros animales también reaccionan de la misma manera como los humanos cuando se someten a la luz. Los humanos, una vez transformados en SCP-001-A, conservan sus recuerdos, movilidad, pero no son los mismos de antes. Debido a su composición, instancias de SCP-001-A que entran en contacto entre sí pueden combinarse y mezclarse a nivel molecular. Esto no parece causar ningún dolor o angustia a las instancias, aunque la masa resultante puede inhibirles de mayor movimiento. Desde el evento SCP-001, la mayoría de las instancias se han congregado en tales colectivos que parecen no poseer un volumen máximo y se mueven arrastrándose por el suelo o separándose en organismos más pequeños y rápidos. Debido a su naturaleza, SCP-001 no puede ser contenido. Se recomienda al personal que intente llegar al sitio 19, la mayor instalación de seguridad de la Fundación, por cualquier medio a su disposición. El personal que tenga conocimiento del paradero del Consejo O5 debe transmitir esta información al administrador. Los supervivientes que intenten moverse al descubierto deben cubrirse completamente con ropa protectora, preferiblemente varias capas. Viajar a pie debe limitarse al máximo. Las ciudades y las estructuras artificiales en general proporcionan la mayor protección. Los viajes en avión son preferibles por sobre todos los otros métodos. El personal expuesto al SCP-001 debe considerarse perdido. El personal comprometido debe ser abandonado. La eutanasia no debe aplicarse. Los casos colectivos de SCP-001-A que sean de un tamaño formidable se deben evitar a toda costa. Los casos que han sido sometidos a temperaturas de congelación han resultado inmóviles. El calor y la electricidad también funcionan, aunque son menos eficaces. Las pruebas han revelado que el SCP-001-A es relativamente seguro de consumir. Esto solo debe considerarse como último recurso en ausencia de otras opciones. Ya que el SCP-001-A puede reconstruirse en el sistema digestivo, solo deben consumirse pequeñas porciones a la vez para evitar la obstrucción. Actualmente, el personal destinado en el sitio 19 está persiguiendo la posibilidad de colonización fuera del mundo. Las lanzaderas deben ser construidas para no permitir que la luz penetre en el interior. Esta investigación, sin embargo, está todavía en las primeras etapas de desarrollo. El administrador ha enviado el siguiente mensaje a todos los que aún quedan vivos ahí fuera. A los que tengan familia o, Dios mediante, niños, lo siento profundamente. Deben seguir adelante. No dejen que sus muertes sean en vano. Todavía tenemos tiempo. La humanidad todavía puede tener un futuro. Vengan al sitio 19. Necesitamos
todas las manos que podamos conseguir. Aprendan a abrazar la oscuridad, amigos. Teman la luz. El administrador. Al presente nadie entiende por qué o cómo ocurrió el SCP-001. Podría ser una especie de reacción nuclear o un evento predispuesto o alguna acción anómala. Pero sea cual sea el caso, ha dado lugar a la terminación del 95% de toda la vida en la Tierra. No hay esperanza de permanecer en este planeta. Habitar fuera del mundo es la única opción. La doctora Aigata y su compañero Ari quedaron varados en el sitio 46 junto con otros miembros de su tripulación. La doctora Aigata dejó varias grabaciones detallando su estancia en forma de registros de video. El siguiente es su primer registro. Han estado sentados ahí fuera todo este tiempo, llamándonos, rogando que fuéramos fuera. El ruido atrajo a más de ellos. Hay una masa que estoy segura debe tener unas cuantas docenas de personas y quién sabe cuántos animales rodando en su interior. Grita, sangra, chilla y aúlla sin parar. Más fuerte que todo el infierno. No van a irse mientras sepan que estamos aquí abajo. Logramos convencer a uno de los miembros de la clase D para que saliera, para ver si podía alejarlos. Sorprendentemente, él estaba de acuerdo con el plan. Todo lo que pidió fue un arma. Creo que estaba listo para morir. Él solo salió y ni siquiera opuso resistencia. Muy pronto se convirtió en uno de ellos. El director tiene un plan. Hay un túnel de escape escondido en su oficina. Un tranvía bajo el sitio nos llevará a una casa segura. Deberíamos ser capaces de ir hacia el sitio 19 desde allí. Durante varias semanas no hubo más registros, pero luego se hizo uno más, mostrando a la doctora Aigata en claro peligro con manchas de sangre en su pecho. Tenía algo en la mano y lo sostenía para que la cámara lo viera. Era un dedo desmembrado con un anillo de bodas en él. Se lo llevaron. Ari se ha ido. Nosotros, el túnel, flotando a través del techo, arrastrando hacia la luz y arrancándole sus ropas y... De repente la doctora Aigata dejó de hablar, cuando una voz habló a través del walkie-talkie. ¿Katie? La voz dijo. La doctora Aigata se congeló y luego susurró. ¿Ari? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo volver dentro? ¿Estás ahí? La doctora Aigata comenzó a llorar al darse cuenta de que este no era Ari en absoluto, sino un mero remanente de él. Nina, está bien, estoy bien. Realmente es un día soleado y estamos perdiéndonos de él allá abajo. La doctora Aigata sollozó y apagó el walkie-talkie. La voz húmeda y viscosa de Ari se cortó. Durante muchos días no hubo ninguna actualización al blog de la doctora Aigata. En el registro se podía ver a Aigata sentada en su búnker. Pero luego, finalmente, la doctora Aigata hizo un último blog, que muestra lo siguiente. En el registro se podía ver a Aigata sentada en su búnker. La puerta metálica en el fondo se sacudía y temblaba como poseída. Se escuchaban voces a través de ella y una se distinguía. La de Ari. Sé que no es él. Dijo la doctora Aigata entrando en pánico. No es él. Parece que es él, pero no lo es. Solo trata de hacerme salir, pero no voy a caer en sus trucos. Yo no lo haré, aunque quisiera estar tanto con él. De repente se produjo un fuerte choque y la puerta del búnker se derrumbó. La marcha de organismos apareció en su puerta y se abalanzó sobre la doctora Aigata. La grabación de la cámara terminó instantáneamente con el último fotograma siendo el de la doctora Aigata tirándose hacia atrás, con un organismo delante de ella. Cuando se amplía la imagen, una mano a la que le faltaba un solo dedo, el dedo anular, podía discernirse. Después de este incidente se presumió que la doctora Aigata había fallecido o había sido transformada. Esto se confirmó una vez que se realizó una actualización de los registros de la doctora Aigata. No era una grabación de video, sino un poema escrito. El personal de la fundación teorizó que se trataba de una entrada hecha por el cuerpo convertido de la doctora Aigata. Los cielos azafronados levantaron el sol ardiente. Un encuentro casual. Muestra incómoda. Un día, mi amor. Seremos uno. Ahora yaces aquí. La vida en ti se ha ido. La oscuridad fuera de sus rayos. El cielo carmesí lleva la antorcha de nuestro sol. Hoy, mi amor, seremos como uno. Este fue el final del diario propiedad del oráculo. No se reveló más información. No se sabe si los presuntos sobrevivientes del futuro lograron desarrollar un plan de escape. El personal de la fundación no tiene idea de cómo esta información fue transmitida al pasado, y si incluso fue así para empezar. Todo el caso podría ser inventado por el oráculo o podría ser 100% cierto, y el destino de la humanidad podría estar condenado. El personal O5 recomienda que la fundación se prepare de todos modos en caso de que ocurra un caso de SCP-001. ¿Qué piensas de este caso SCP? ¿Tienes alguna teoría sobre el origen de SCP-001? Coméntalas abajo. Nos vemos la próxima vez en nuestro próximo caso SCP.